Nadie nos oyó. Hola. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Me escuchan, no ve? Sí, se le escucha, claro. Ya. Bueno, vamos a continuar a lo que nos faltaría, solamente el campo magnético. En este punto lo que vamos a abordar, más que todo, vamos a ver no tan detalladamente en el caso de los motores generadores. En sí, los motores generadores es otro tema más. O sea, si en el caso, si ustedes quisieran profundizar eso, les puedo pasar información sobre el caso de los motores. Pero en este punto lo que vamos a ver es en qué consiste un motor y cómo puede funcionar un motor. Es lo que nos interesa. Pero aquí en la vida real hay diferentes tipos de motores. ¿Ya? Hay motores estrella, delta, etcétera, etcétera. Entonces, pero si vamos a tener idea cómo funciona un motor a través del campo magnético, creo que nos bastaría eso. Como siempre nosotros andamos picoteando las materias, entonces hasta más allá el tiempo ya no nos va a dar. Ya vimos el campo eléctrico, ahora lo que nos faltaría es el campo magnético. ¿Cómo hemos visto los fenómenos que pasan en el campo eléctrico? El campo eléctrico hemos dicho que es como una carga. Y esa carga es a través de la circulación de la corriente eléctrica, a través de la tensión y la intensidad. Ahora lo que nosotros vamos a ver es el campo magnético. El campo magnético, muchos de nosotros conocemos como imán. Un imán que atrae a todos los metales. Pero hay imán natural, ya eso viene, no sé cómo pueden extraer eso, casi no tengo la menor idea cómo se puede hacer, porque yo veo imán o metales imantados, imán en carbón, esos son los imanes naturales. Pero sí, el electroimán, les puedo decir en qué consiste, cómo se genera y para qué sirve. Pero el imán natural, conozco cómo es, pero la cuestión no tengo la menor idea cómo se produce, por decir. Ya, porque no sé, debe ser un metal imantado. Porque yo veo metales así con imanes, hay veces veo así en carbón de bastante intensidad, que son los imanes naturales. Y en algunos casos esos imanes naturales se utilizan, es una ayuda. Pero lo que nosotros vamos a ver es el electroimán. A través de la corriente vamos a generar el magnetismo, o sea, el imán. ¿Y cómo se hace eso? Es sencillo. Nosotros ya sabemos qué es la corriente. O sea, qué es una corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, un imán se genera a través de la concentración de la energía eléctrica. Eso llamamos el flujo magnético. Y a través de ese flujo magnético, ¿y cómo es? La corriente tiene que dar vueltas en un circuito o en un metal, en este caso en los herrajes. Da vueltas la corriente y esa concentración, eso es
se genera el magnetismo. Esa concentración de la corriente eléctrica, si hubiera una descarga, eso es fatal. Porque la concentración de la energía eléctrica es bastante energía tiene y una descarga se viene cuando estamos negativos. Cuando estamos negativos, cuando estamos húmedos, mojados y así. Entonces, eso es lo que hay que prevenir. Este ejemplo mayormente se ve en las máquinas de soldar. Una máquina de soldar tiene una entrada, por decir, enchufamos a 220. Y al enchufar a 220, la corriente circula por un metal, o sea, de yeso, en un circuito. Son así herrajes, tipo herrajes, y a través de la circulación, eso, vuelvo a decirles, es el flujo magnético. Y a eso lo vamos a llamar el campo magnético. Y en un motor pasa lo mismo. Por ejemplo, el eje, ¿cómo gira en un motor? Lo único que nosotros vemos es enchufamos y arranca el motor y empieza a girar el eje. Es a través del campo magnético. Que en uno de los extremos del eje, o sea, el fierro, el que gira, hay unas escobillas. O sea, dos escobillas que están así próximos a la base de eso, al eje. Entonces, con la fuerza que tiene, ahora la dirección es igual que la corriente, que va a ir de positivo a negativo, y es a la derecha, a la izquierda, cambiamos de polo, y entonces puedes revertir, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace girar. Las escobillas son imanadas, o sea, imantadas, y con lo que vamos a pasar el imán, o sea, la intensidad del campo magnético, y eso es lo que hace girar. Ahora, ¿por qué hay motores más grandes? ¿Por qué hay motores más chicas? Eso es debido a la intensidad. ¿Y cómo vamos a conseguir la intensidad? Porque el voltaje solamente va a ser 220. Y la intensidad es debido a el embobinado de las espiras de un motor. ¿Cuántas espiras tiene un motor? Si hay más, va a tener más fuerza. Si hay menos, va a tener menos fuerza. Entonces, así funcionan los motores. Entonces, ya como introducción, podemos decir así. Ahora lo que vamos a ver es qué fenómenos, magnitudes y unidades del magnetismo. ¿Cómo se puede caracterizar un campo magnético? A veces nosotros decimos el campo magnético, pero no sabemos qué fenómenos ocurren y qué magnitudes hay. Por ejemplo, la intensidad, la inducción magnética, todo eso, entonces, aquí son formuleos que se aplican. Estas fórmulas son denominados a través de los físicos que han determinado, y a base de eso nosotros podemos obtener la fuerza. Todo el funcionamiento a través de estos fenómenos, magnitudes y unidades del magnetismo, es para conseguir una fuerza. Esa fuerza, ¿con qué magnitud se puede aplicar? Por ejemplo, los motores grandes en el caso de los molinos, máquinas poderosas son. Es a través, porque el campo magnético tiene bastante, la intensidad es demasiado fuerte. Estoy hablando de la intensidad del campo magnético, no de la intensidad de la corriente eléctrica. Es a través de la intensidad de la corriente eléctrica vamos a obtener la intensidad del campo magnético. No sé si me dejo entender. Entonces, ¿qué dice la teoría? El magnetismo es una gran importancia en muchos de los campos de la electrotecnia. Por ejemplo, en los motores, generadores, relés, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es motor? Lo que hemos terminado o acabado de comentar. ¿Qué es un generador? Un generador es lo que da energía para obtener la corriente eléctrica.
Los relés son accesorios que se utilizan como un dispositivos, puede ser en unos circuitos o para hacer accionar algunas cosas. Un ejemplo más claro y sencillo se puede mostrar en un timbre domiciliario, en viviendas a través de electroimán. Ahora los timbres ya no son con cables, son a través ya del campo, lo llama inalámbrico, creo, ¿eh? A través del campo magnético, ¿no? Lo enchufan, ahí lo hacen activar y después sin necesidad de cable, con el aparato ya empieza a funcionar. Pero los timbres antiguos, por ejemplo, el ding-dong es un metal, pero eso es con un cable. Lo instalamos, como tiene que ser, hay un circuito y una vasita metálica. Y en los extremos son dos fierros, nada, no es más. Entonces, se acciona la vasita del metal. O sea, de un lado, así se bota dentro de esos metales. Ding dong, ding dong, ding dong. Perdón. Es la función que hace esa vara. Ahora, hoy en día, todo es a través del campo magnético. Se le enchuga ya, y el aparato donde tiene que activar se lo pone a la calle sin necesidad de cable. Ya puede funcionar. Entonces, esos imanes naturales que estuvimos comentando son imanes permanentes. Son imanes que se conservan sus propiedades magnéticos. Hay veces, no sé si ustedes por ahí han utilizado destornilladores o desarmadores imantadas. Entonces, los tornilladores, para facilitar que al tornillo lo agarra y se lo coloca, sin necesidad de estar agarrando. Entonces, no tiene bastante intensidad, pero sí agarra al destornillador con el tornillo y se lo puede acomodar. Esos son los imanes permanentes. Los electroimanes, como les decía, son bobinas por lo que circula una corriente. El efecto magnético se presenta cuando circula una corriente por la bobina. Estas bobinas son enrollados, puede ser en un metal, puede ser en una espira, puede ser en, como lo llamo, como en los herrajes. Entonces ya depende de la forma que se va a aplicar. Pero el circuitos tengo, más allá, más adelante vamos a ver cuándo se genera más fuerza y cuándo se genera menos fuerza. Dependiendo siempre de la circulación de la corriente y del campo magnético. Entonces ahí lo que se... También el número de corrientes o de conductores influye para determinar la fuerza. A través de este fenómeno existe una fuerza, donde los polos del distinto nombre se atraen y los polos del mismo nombre se repelan, como hemos aprendido de la corriente. Es lo mismo. Por ejemplo, hay motores que funcionan a la derecha, a la izquierda. ¿Por qué? Porque solamente se cambia de polaridad. Digamos, está de negativo a positivo, está girando a la derecha, lo revierto, va a girar a la izquierda, al otro lado, y así sucesivamente. Entonces, eso no es de extrañar. Solamente si ustedes tienen un motor así pequeño, curioseen, 2 por 3 van a descubrir. Es sencillo el sistema. Entonces, un motorcito incluso ustedes pueden fabricar. Hacen su embobinado y hacen circular la corriente. Entonces ahí se puede medir con qué amperaje y cómo es la inducción magnética, la intensidad y qué fuerza ejerce. Eso es lo que deberíamos hacer en laboratorio. Pero lamentablemente nuestro laboratorio está parado. Yo voy en las mañanas, en las tardes ya no, porque también no hay gente. No va nadie.
Entonces hay uno que otro, hay muchachos que le estoy asesorando a un compañero para su tesis. Ahí estoy 1 hora, 2 horas, ya también no hay nada que hacer, me vengo. Pero el laboratorio está, como se dice, paralizado. Ya, de esa manera, en el espacio en el que aparecen fuerzas debido a imanes, se denomina campo magnético. O sea, como su nombre indica, no ve campo, un espacio, es decir, magnetismo, lo que va a atraer o va a despelar. Eso es lo que tiene magnetismo. Campo, que en un metal, en ese espacio de metal, va a haber magnetismo a través de la circulación de la corriente. Y ese magnetismo puede ser atrayente o repelente, dependiendo con qué signo generamos. Entonces, lo que podemos decir es ya sabemos cómo se puede generar el magnetismo. Entonces, aquí hay un ejemplo, o sea, un modelo idealizado, cómo circula el campo magnético en una barra metálica. ¿Cómo es la circulación? En otras palabras, según el objeto o la barra, el magnetismo es paralelo a la barra. En todo el espacio puede ser así paralelamente. Fíjense, por dentro está yendo de sur a norte y por fuera de norte a sur. Esa es la forma de circulación del campo magnético. El espectro magnético de un imán, como ustedes están viendo esta figura, las líneas del campo magnético discurren en el exterior del imán, del polo norte al polo sur, en el interior, y del polo sur al polo norte. O sea, el ejemplo que ustedes están viendo es como para no perderse. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros a esta barra metálica aproximamos un metal, entonces atrae. Pero ¿cómo va a atraer? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué fuerza? Eso es lo que nos interesa. Digamos, pero estamos hablando de un metal, porque hay diferentes tipos de metal. ¿Será con un aluminio puede atraer? A ver, ¿me contestan? El aluminio no, ingeniero, el aluminio no es atraído por el imán. ¿Por qué? No es no ferroso. Exacto. Los metales ferrosos solamente son los que atraen, porque tienen metales, o sea, la combinación de los metales, por ejemplo, del fierro, después el acero. ¿Bronce atrae? No. Tampoco, ¿no ven? ¿Alguna vez ustedes han experimentado, digamos, yo tengo un esmerilado o una moladora, si ustedes quieren? Cuando quiero pulir un fierro, ¿cómo salen las chispas? Bastante chispas salen, ¿no ve? Pero cuando estoy puliendo o sea, los metales no ferrosos, ¿va a chispear igual? No chispean, levanta polvo, sino elimina partículas, pero no se ve lujo, como quiera decirle, incandescente. Entonces, no va a chispear, ¿no ve? Porque la composición es diferente. Y el fierro va a chispear bastante. Entonces, esa es la diferencia. Por ejemplo, aluminio
Es blando, pero un metal más un poco valioso a comparación del fierro. Porque ahora cobre, bronce son denominados como los mejores conductores. Mayormente es lo que se utiliza para este tipo de trabajos. Para los conductores, por decir, para el embobinado, igual es cobre. Todo es cobre. Aluminio se utiliza para, puede ser para un conductor, pero es menos conductor aluminio que bronce. Fierro, menos todavía. Entonces, las líneas del campo magnético discurren en el exterior del imán del polo norte y del polo sur, en el interior del polo sur al polo norte. ¿Cómo aparece el campo magnético de una bobina? Ya estamos hablando, o sea, ¿cómo podemos hacer aparecer el campo magnético de una bobina? Aquí solamente estamos hablando de una varilla metálica. Y en una varilla metálica, entonces a través del conductor de la corriente, así podemos obtener, como dice el modelo idealizado. Pero en una bobina es con varias espiras. Y ese número de espiras se determina para poder determinar la fuerza. Una bobina se compone de un conductor enrollado formando espiras alrededor de un cilindro central. Por tanto, es conveniente calcular en primer lugar el campo magnético de una sola espira y finalmente de toda la bobina. Ahí tengo una sola espira o un alambre, por decir, un conductor recto. Entonces, ¿cómo alrededor se genera el campo magnético? Ese fenómeno, ¿cómo aparece en un alambre recto? O una barra, si ustedes quieren. Ahora, si esta barra lo volvemos círculo, un redondo, entonces, ¿cómo va a ser el fenómeno del campo magnético? Va a ser diferente. Eso vamos a ver. Pero primero veremos la teoría que dice del campo magnético en un conductor recto. Si hacemos circular una corriente continua de mucha intensidad, a eso se refiere todavía a la intensidad de la corriente, por un hilo conductor, y coloquemos una aguja imanada en su proximidad, observaremos que la aguja imanada, que primero estaba orientada de norte a sur, se orienta en otra dirección. Esto significa que a los alrededores del conductor existe un campo magnético. Podemos volver a obtener un espectro magnético mediante limaduras de hielo. Son experimentos para saber o para tener idea de qué estamos hablando. En poca proporción, son experiencias para que uno asimile mejor cómo puede ser el campo magnético, pero en los motores es de mucha intensidad. Ahí es, como se dice, a través del adelanto de la ciencia y la tecnología, que hoy en día la maquinaria está sumamente poderosa. El sentido de las líneas del campo magnético de un conductor recorrido por una corriente depende del sentido de la corriente. ¿No ves? Siempre influye el sentido de la corriente. También nos muestra la relación que existe entre la dirección de las líneas de campo y de la corriente. Son siempre perpendiculares, como ustedes pueden apreciar. De esa manera, se puede mostrar a través de un tornillo de paso a la derecha que avanza en el sentido de la corriente y del campo magnético. Este ejemplo atienden bien, más o menos, para asimilar cómo funciona el campo magnético en una barra. Como ejemplo se ha puesto un tornillo con paso a la derecha. Cualquier tornillo, si nosotros tratamos de meter,
va a girar, girando a la derecha, se introduce. Eso quiere decir, por eso estamos haciendo un ejemplo similar a lo que va a actuar el campo magnético. Entonces, ¿cómo es? El tornillo, el paso a la derecha, no sé si me voy a dejar entender, el paso quiere decir de hilo a hilo. Un tornillo tiene hilos, ¿no ve? Para que pueda entrar en espiral. Eso se llama paso. Derecha, entonces gira a la derecha. Y a lo que va girando, entra. Entonces, el conductor pasa por la barra del tornillo. Y a través de lo que pasa, la corriente eléctrica del conductor, o sea, el sentido de la corriente, ¿dónde está? De la cola hacia la cabeza. Entonces, el campo magnético se va a generar alrededor del tornillo, a lo que va girando, como a lo que gira el tornillo. El tornillo gira a la derecha. El campo magnético se va a generar en la misma dirección. Eso es lo que muestra este ejemplo. Es sencillo, pero muy elemental para poder entenderlo de qué estamos hablando. El sentido de la línea del campo magnético, entonces, es como un tornillo, como se lo puede introducir, y el campo magnético gira en la misma dirección cuando la corriente está pasando por el tornillo de la cola hacia la cabeza. ¿Me dejo entender? Hola. Hola. Sí, ingeniero. Sí, lo escuchamos, ingeniero. Ya, ok. Ahora, esa varilla o esa barra que atrás les he mostrado, lo volvemos un círculo. Al volver un círculo, ya como se genera el campo magnético. En otras palabras, la posición del material que se va a utilizar y donde se va a hacer circular la corriente, entonces hay fenómenos que pasan dependiendo de la forma que tiene el material, como en este caso. Hemos visto en un tornillo, hemos visto en una varilla, etcétera, etcétera, y aquí estamos viendo ahora en un círculo. Fíjense el campo magnético, cómo está en el círculo de la varilla. Entonces está yendo de sur a norte. Este espectro magnético de una espira conductora se puede mostrar doblando el conductor recto hasta, bueno, nos queda solamente 10 minutos, después vuelven a entrar con el mismo enlace. Okay. O sea, el espectro magnético de una espira conductora se puede mostrar doblando el conductor recto hasta formar una espira y haciendo circular por ella una corriente continua. Mayormente en esto son corriente continua. ¿Ya? Y luego, colocando cerca de ella una aguja imanada, observaremos que la espira representa un polo norte y un polo sur. Entonces, actúa de esta forma cuando el material o el objeto está en esta forma. Y a través, aquí solamente esto va a ser considerado como una espira. ¿Qué pasará con varias espiras? Eso vamos a ver. Campo magnético de una bobina. En una bobina, entonces ya son varias espiras. Fíjense, la corriente entra de sur a norte y el campo magnético en cada espira está girando a la derecha, los de la izquierda y los de la derecha a la izquierda. Me refiero acá. Aquí gira, esta es la corriente, esta es la intensidad.
gira, entonces se pasa la corriente y entonces la concentración de la corriente eléctrica está en esos. ¿Y cómo está el campo magnético? Aquí está a la derecha y al otro lado está a la izquierda. Lo parió. A la izquierda. O sea, en toda esta fila está a la izquierda. Hola. Hola, Ahora ingeniero. sí se le escucha, Ingeniero, ingeniero. ¿me escuchamos? Ingeniero, Ya, habla. pucha, caramba, oye, se me ha presentado una cosa. Ni modo, pues, así que hay veces no faltan, ¿no ve? Uno está todo iluminado y hacen perder el hilo de lo que uno está hablando. Entonces, ahí ustedes pueden apreciar en una bobina cómo el campo magnético se genera. En otras palabras, nosotros podemos decir que el campo magnético se puede generar en la circulación a la derecha o a la izquierda y dependiendo de la posición y del material que uno tiene. Si es base, si es círculo, si es etcétera, etcétera, ya. Entonces los motores, por ejemplo, ¿qué forma tienen? Uno ya se puede imaginar. ¿Y cómo se puede generar el campo magnético? ¿Para qué? Porque nuestro objetivo a través del campo magnético generar es la fuerza. La fuerza. Y esa fuerza es lo que nosotros vamos a utilizar. ¿En qué? Puede ser para empujar, para moler, para cortar, etcétera, etcétera. Ustedes saben muy bien, en la industria lo que se utiliza es mayormente pura maquinaria. Y esa maquinaria es el funcionamiento de esto de lo que estamos hablando. Yo quiero, por ejemplo, yo quiero una máquina. Esa máquina que tenga una potencia de 2 HP. No me corta fierro, no muele, no sé cómo decirlo, pero yo quiero más poderoso, más grande. Entonces voy a conseguir uno de 5 HP. El 5 HP es el motor más poderoso, tiene un motor más grande, el embobinado es más grande, la circulación de la corriente va a ser más intenso,
y va a tener más fuerza. No hay otra explicación. Y eso detalladamente vamos a hablar. ¿Ya? Entonces, aquí dice, los campos magnéticos de dos sesiones colindantes del conductor se anulan en parte, pues tienen sentidos opuestos. Se forma un campo resultante en que las líneas del campo saldrán por una de las caras frontales de la bobina y entrada por la salida. Así la figura dice. Ahora, ya sabemos cómo se puede generar el campo magnético. Pero en ese campo magnético, ¿qué fenómeno hay? ¿Debido a qué? ¿Qué nombre le vamos a dar? A eso lo vamos a llamar inducción magnética. ¿Qué es la inducción magnética? Indica la densidad del flujo magnético en un determinado punto. La inducción magnética, en otras palabras, tenemos una barra metálica. En un punto se va a generar, esa es la inducción magnética. Eso lo vamos a bautizar con una B mayúscula. La B mayúscula es entonces, es la inducción magnética y su unidad es Tesla. Una T mayúscula. ¿Qué significa eso? Donde un Tesla es igual a 1 voltio por segundo sobre metro cuadrado. Este Tesla, acá, nos dice, aquí estamos, un Tesla es igual a 1 voltio por segundo. En un segundo ese voltaje pasa en una superficie que es metros cuadrados. Entonces, la inducción magnética, su unidad va a ser voltio por segundo sobre metro cuadrado. Magnitudes, o sea, estamos acá. Esto es la inducción magnética, voltio por segundo y sobre metro cuadrado. Magnitudes de inducción magnética. Un campo magnético de la Tierra, ejemplos son para tener idea del que estamos hablando, tiene aproximadamente de 0.0005 teslas. Como dicen, Tierra tiene imán, ¿no ves? En poca proporción. Por eso lo que se arroja se cae. Debido a eso es. Si no tuviera imán, entonces no se caería, por gravedad. Campo de un conductor recto, como hemos tenido esos ejemplos, 0.0025 teslas. Un Hola.
¿Ya están? Sí, ingeniero. Ya. Ahora sí continuamos. Estuvimos en magnitudes de inducción magnética. Como les decía, una bobina de yeso, eso hay en los motores. N es número de vueltas. En este caso va a tener 500 vueltas, una bobina. Y una intensidad va a circular de 2 amperes. ¿Qué significa eso? Que un motor de 50 vueltas va a tener una Tesla de 0.02. Un imán permanente, de lo que estuvimos hablando al comienzo, tiene, ahora ya aquí podemos asimilar, un imán permanente tiene 0.1 teslas. Ah, más intenso es. ¿Ya? Ese imán, que hay veces yo con eso robaba moneditas de 50 centavos, 0.1 tesla. Ahora, un electroimán potente, a través generado por la corriente eléctrica o la concentración de la corriente eléctrica que hemos llamado el flujo magnético, 100 teslas. Ah, esto ya es poderoso. 100 teslas ya significa que el imán es bastante fuerte. Bastante fuerte. Hay veces se utiliza eso para alzar, levantar, transportar, etcétera, etcétera. O para un motor, ya vamos a ver. Entonces, ya uno puede tener idea las magnitudes, cómo puede ser, a través de estos ejemplos, tener idea de lo que estamos hablando. Ahora, el flujo magnético, el flujo es la circulación de la corriente, eso vamos a ver. Hasta lo que hemos visto ahorita es la inducción magnética. Ahora, el flujo magnético. O sea, estamos hablando de los fenómenos que hay dentro del imán. El flujo magnético de un imán expresa el valor total del efecto magnético. Flujo magnético, su símbolo es un flujo, como pueden apreciar, y su símbolo es Weber. Esto es el flujo magnético. Y su símbolo es un Weber, que significa un Weber es igual a 1 voltio por segundo. Entonces el flujo magnético va a ser voltio por segundo. ¿Por qué voltio por segundo? Porque sin la corriente estos no actúan. Entonces, voltio es voltaje y en un tiempo determinado, que es segundo. Por tanto, el flujo magnético va a ser inducción magnético por superficie. Aquí, inducción magnética por área. Y las unidades son un Weber igual 1 voltio por segundo sobre metro cuadrado sobre metro cuadrado. Simplificando eso va a ser 1 voltio por segundo. Eso se ha llegado. La inducción magnética, entonces, inducción magnética por superficie. Ahora, lo que vamos a ver es la fuerza magnetomotriz. Al igual que un imán permanente. Una bobina recorrida por una corriente puede originar un campo magnético, tal como hemos manifestado. Si aplicamos los términos de la bobina toroidal, es lo que ustedes pueden ver acá, este círculo. Acá, el mouse medio que me macanea. Acá, toroidal, a eso se refiere. Entonces, si aplicamos los términos de la bobina toroidal en una fuente de tensión continua, mediremos la inducción magnética para diferentes intensidades y número de espiras constante. El número de espiras influye bastante. La intensidad influye bastante. Para diferentes números de espiras, o sea, se refiere al número de espiras, a la vuelta de las espiras, e intensidad constante.
A través de un dispositivo para medir la inducción magnética, los resultados nos muestran lo siguiente. Ahora sí, vamos a hacer un breve análisis según lo que tenemos aquí, el ejemplo. ¿Cómo puede influir la intensidad? ¿Cómo puede influir el número de vueltas para determinar la inducción magnética? Tenemos 5 tomas, de 1 al 5. Veremos, número de vueltas tienen 200, 200 y 200. 3 puntos, de 1 al 3. La intensidad aumenta. Si la intensidad aumenta de 0,2, 0,4 y 0,6. El de 0,2 es 0,32. El número de vueltas se mantiene. 0,4, 0,64. Número de vueltas se mantiene, 200. 0,6 la intensidad aumentó y aumentó la inducción magnética. Entonces la corriente influye bastante. Ahora veremos, hay que mantener la intensidad constante. Haremos variar el número de vueltas de 3 a 5. El 3 tiene 200 número de vueltas y la intensidad 0,6, 0,92. Aumentamos el número de vueltas 400, intensidad mantenemos 1,6. Aumentamos el número de vueltas 800, intensidad mantenemos 3,83. También influye el número de vueltas de las espiras. Y así podemos determinar y calcular la fuerza que nosotros queramos. ¿Se deja entender? Sencillo, ¿no ve? Ahora, las medidas de los números de 1 al 3, o sea, la teoría dice eso, ¿no ve? Porque yo les he explicado ya según lo que están viendo esta tabla. Y la teoría, ¿qué dice? Las medidas de los números de 1 al 3 nos muestran que la inducción magnética aumenta al crecer la intensidad de la corriente. Entonces la inducción magnética es directamente proporcional a la intensidad de la corriente. Entonces aumentó la intensidad. La inducción magnética es proporcional a la corriente. Y los resultados de las medidas de 3 a 5 nos muestran que el aumento del número de espiras crece la inducción magnética, entonces la inducción magnética es directamente proporcional al número de espiras. Aumenta el número de espiras, entonces aumenta la inducción magnética. ¿Eso qué significa? La inducción magnética es proporcional al número de vueltas. Sencillo. Por tanto, la inducción magnética depende del producto de la intensidad, por el número de espiras. Este producto se denomina fuerza magnetomotriz. Es decir, fuerza magnetomotriz, su símbolo es una tita, que la tita es igual a la intensidad por número de vueltas. Y su unidad es un ampere. Número de vueltas, solamente de la intensidad, su unidad va a ser ampere. Entonces, la fuerza magnetomotriz es la causa del flujo magnético. Ejemplo. Aquí el ejemplo tengo una vuelta, una espira. Aquí estamos. Intensidad 10 amperes. Calculamos el flujo magnético, la fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz, la intensidad es 10, número de vueltas 1, 10 amperes. Ahora, aumento número de vueltas, intensidad bajo, a 2 amperes. Y la fuerza magnetomotriz, 2 por 5, 10, entonces puedo controlar por los dos, tanto por la intensidad o por el número de vueltas. Ahí está comprobado. En conclusión, con pocas espiras y gran intensidad de corriente se puede obtener la misma inducción magnética que con muchas espiras y una corriente de menor intensidad. Este ejemplo, traten de entenderlo bien. ¿Saben por qué? Yo les digo.
es bonito este ejemplo para que ustedes puedan asimilar de qué estamos hablando. Cómo se puede ejercer una fuerza magnetomotriz a través del número de espiras y la corriente. Ahora, ¿qué viene? La intensidad del campo magnético. ¿Cuál intenso puede ser el campo magnético? O sea, ¿cómo puede atraer más rápido, más fuerza, menos fuerza? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo es la intensidad? No la intensidad de la corriente. Estamos hablando de la intensidad del campo magnético. Al aumentar la longitud media, L media, de las líneas del campo, disminuye la inducción magnética. Entonces, la inducción magnética es inversamente proporcional a la longitud de las líneas del campo. Inducción magnética proporcional 1 sobre L. Ahí está la longitud, el tamaño. Por otro lado, la inducción magnética depende de la fuerza magnetomotriz. La magnetomotriz es igual a fuerza magnetomotriz sobre L medios. Este cociente magnetomotriz define la intensidad del campo magnético. La intensidad del campo magnético, es el cociente entre las magnitudes y la longitud de las líneas de campo. Entonces, la intensidad del campo magnético, su símbolo es una H mayúscula. Eso tienen que manejar ustedes. No es de, no es gran cosa como se dice, pero ustedes tienen que saber de qué estamos hablando. Un ingeniero que no sepa, ahí ya quedamos mal. Entonces, intensidad, mayormente se maneja símbolos, como estamos viendo, es una H, donde la intensidad va a ser fuerza electromotriz sobre L, que es igual a la intensidad por número de vueltas sobre L. Y las unidades son amperes sobre metro. La relación entre la inducción magnética y la intensidad del campo magnético. La inducción magnética nos expresa el valor del efecto magnético, aparece como consecuencia de una corriente eléctrica. Sin la corriente, ustedes saben que no podemos hacer nada. Así que, como se dice, es la primera necesidad. Y la intensidad del campo magnético, que es H mayúscula, depende de la intensidad de la corriente. Tenemos que saber diferenciar intensidad del campo magnético y de la intensidad de la corriente. La intensidad del campo magnético es una H mayúscula e intensidad de la corriente es una I mayúscula. Del número de, entonces, y el número de espiras es N. Y la longitud de las líneas de campo es L. Porque en la fórmula solamente así va a aparecer. Y eso ustedes tienen que entenderlo y captar de qué estamos hablando. Entre la intensidad de campo, que es H, y la inducción magnética, B mayúscula, debe existir una relación. ¿Cómo? La intensidad, sus unidades son amperes sobre metro. La inducción magnética, voltio por segundo sobre metro cuadrado. Son diferentes las unidades, donde ambas magnitudes deben estar relacionadas a través de una constante K, que tiene una determinada unidad. Por otro lado, la inducción magnética, que es B, es proporcional a la intensidad del campo magnético. Entonces, si es proporcional, lo vamos a agregar constante K. Y la constante K, ¿qué es? Despejamos K y la inducción magnética sobre la intensidad. Entonces, ese ejemplo podemos hacerlo. ¿Cómo? Calculando el valor de la constante K con los siguientes valores. N es 200. 200 vueltas quiere decir. I es 0.4 amperes, intensidad de la corriente. Longitud de 0.157 metros. Inducción magnética es 0.64 metros por Tesla.
Este ejemplo ustedes pueden resolver. La única trampa está aquí. Se los voy a decir. La inducción magnética es 0.64 metros por Tesla. Metros por Tesla. Y para convertirlo a metros, tienen que llevar por 10 a la menos 3. Asunto solucionado. Si ustedes trabajan con 0.64, no es así. Entonces, ahí pueden calcular la constante K, como dice el ejemplo. ¿A qué es igual a la inducción magnética? ¿A qué es igual a la intensidad? Calculan la constante K. ¿Y qué es K? ¿Qué vamos a bautizar? Se ha demostrado a través de la constante K, tiene una determinada unidad, entonces existe una relación. Eso quiere decir, si las unidades, existe esa relación entre lo que hemos manifestado con la inducción magnética, con la intensidad de campo. Ahora, podemos expresar la constante K como la permeabilidad, y su símbolo es micro, que es igual voltio por segundo sobre amper por metro. La permeabilidad. ¿Por qué estamos manifestando esa permeabilidad? La permeabilidad es cómo puede atraer de un metal a través del campo magnético si entre medio hay algún material. Eso es lo que quiere decir. Si hay un material, entonces seguirá atrayendo o ya no va a atraer. Entonces eso tiene su valor. ¿Cómo? La permeabilidad nos indica con qué facilidad atraviesa el campo magnético la materia, o sea, si esta es buena conductora o no del campo magnético. Como ejemplo podemos citar aire, cartón, aluminio, hierro, etc. Entonces, estos objetos influyen mucho a través de la permeabilidad. Y de esa manera la permeabilidad sub-cero, que es la cociente entre la inducción magnética y la intensidad del campo magnético en el vacío. La permeabilidad magnética en el vacío es mu sub-cero. Por tanto, la inducción magnética en el vacío es, la inducción magnética es igual a la permeabilidad en el vacío, que es mu sub-cero, por la intensidad. Ahora, se puede calcular la inducción magnética en el vacío. Ahora, con esos valores, calculamos la inducción magnética, la permeabilidad, y nos da 6.4 por 10 a la menos 4 voltios por segundo sobre metro cuadrado. A ese resultado ustedes tienen que llegar. Traten de hacer. Si en el caso no entienden, pregunten al auxiliar, o si no, me preguntan a mí. No, yo les guío. Es sencillo, porque ya tienen la fórmula. Y a través de esa fórmula ya uno se ubica cómo tiene que reemplazar valores. Entonces, la influencia del material del núcleo sobre la inducción magnética. Suponiendo el núcleo empleado es uno solo, se diferencia solo el material, por ejemplo. Y eso tiene inducción magnética 940 metros por Tesla. Es un material ferromagnético que aumenta considerablemente. Y eso es, como hemos dicho, es el que atrae más. Aluminio, 3.77, no atrae, no agarra, pero sin embargo tiene metros por Tesla, 3.77. Es considerado como material para magnéticos pequeños, aumento de inducción magnética. Cobre, lo mismo, 3.75, menos todavía. Material, lo mismo que es para magnético, pequeño aumento de inducción magnética. Madera o aire, igual. Entonces, para estos ejemplos, el que tiene más es el hierro, que es el fierro, si ustedes quieren. Para magnetismo pequeña inducción magnética, son considerados como madera y aire.
El efecto de un material sobre el campo magnético se indica mediante la permeabilidad relativa. Hemos visto hace rato la permeabilidad en el vacío. Ahora estamos viendo la permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa indica en qué proporción varía el efecto del campo magnético respecto al vacío. Entonces, la permeabilidad relativa va a ser la permeabilidad sobre permeabilidad en el vacío. Despejamos la permeabilidad. Solamente la permeabilidad va a ser a la multiplicación del vacío y la relativa. Ahí tenemos. Entonces, la inducción magnética será la permeabilidad vacío relativo por la intensidad. Entonces, esta es recién la fórmula completa a través de la inducción magnética. Y a través de esta inducción magnética recién vamos a obtener la fuerza del campo magnético. Y la fuerza del campo magnético aquí es igual. La acción de las fuerzas se presentan tanto en los imanes permanentes como en los electroimanes, o sea, conductores recorridos por corriente. Sobre un conductor recorrido por una corriente y situado de un campo magnético actúa una fuerza. Ya estamos llegando a nuestro objetivo, que es cómo determinar una fuerza. El sentido de esta fuerza depende del sentido de la corriente. Por lo positivo, por lo negativo, tal como hemos estudiado en las anteriores clases. Del conductor y del sentido del campo magnético, ejemplo, en una herradura. Entonces, ahí pueden ver ustedes cómo es la fuerza en estos dos ejemplos. Aquí, el de la derecha, o el de la izquierda, perdón, está una fuerza de norte a sur. Y el de la derecha, de sur a norte. Según ustedes, ¿en cuál de estos ejemplos hay más fuerza? ¿En la de la derecha o la izquierda? Contesten. ¿En dónde creen que hay más fuerza? ¿En el ejemplo de la izquierda o en el ejemplo de la derecha? De la derecha. 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 Perfecto, es el de la derecha. ¿Por qué? El de la izquierda, la corriente está de norte a sur, o el campo, o sea, la corriente, esta es la corriente. Ahorita vamos. Este es el conductor, esto. Y de norte a sur el campo magnético. Y la fuerza ejerce acá. Aquí hay menos fuerza. ¿Por qué? Porque no hay concentración hacia donde indica la flecha. Mientras el de la derecha está de norte a sur, está el conductor y la fuerza está aquí, entonces aquí hay concentración del campo magnético. Aquí hay más fuerza, por la herradura que tiene. Porque hemos dicho la herradura que es un yeso. Entonces, el sentido de la fuerza que actúa sobre un conductor varía según el sentido de la corriente. A la izquierda, el conductor, las líneas de los dos campos, o sea, el del conductor y el de imán, tienen diferentes sentidos y se anulan parcialmente, con lo que el campo será débil. A la derecha del conductor, las líneas de los dos campos tienen el mismo sentido, obteniendo el campo más fuerte. Si conocemos los sentidos de las líneas del campo y de la corriente, podemos obtener el sentido de la fuerza con ayuda a la regla del motor, también llamada regla de la mano izquierda. Esto ya es como puede generar el campo magnético, a través del campo magnético la fuerza, y ya estamos hablando de un motor, es considerado como la regla de la mano izquierda. ¿Qué significa eso? La regla de la mano izquierda de un motor, por la palma pasa la corriente, o por los dedos, y por el pulgar la fuerza, y en el palmar el campo magnético. Por eso llaman regla de la mano derecha, izquierda, perdón.
Y la regla de la mano derecha es el generador. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, la fuerza que actúa sobre el conductor será tanto mayor cuando mayor es la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente influye mucho. Cuando es mayor la longitud del conductor, también influye. Cuando es mayor la inducción magnética, influye. Por tanto, la fuerza que actúa sobre el conductor, recorrido por la corriente o situado en un campo magnético, es igual fuerza, que es igual inducción magnético por la intensidad por la longitud. Ya tenemos la fuerza. Entonces, si es menos fuerza, más fuerza, ¿qué es lo que influye? La intensidad, la longitud y la inducción magnética. Si es mayor, la fuerza es bastante poderosa. Si es menor, la fuerza baja. Y las unidades son, un Tesla es igual a 1 voltio por segundo sobre metro cuadrado. Entonces, esta relación ya vimos. Pero, sin embargo, la fuerza ¿en qué unidad está? En Newton. Entonces, un Newton ¿a qué es igual? Eso es lo que tenemos que saber. Porque toda fuerza mecánicamente se calcula con la unidad de Newton. Entonces, ahora vamos a ver fuerza sobre varios conductores situados en un campo magnético. Hace rato vimos solamente con un solo conductor. Ahora vamos a ver con 3 conductores. ¿Por qué? Porque la corriente a través de los 3 conductores va a circular más. Entonces va a tener más fuerza. ¿Y la fórmula cómo va a ser? La fuerza va a ser igual. Inducción magnética intensidad por la longitud por Z. Z es número de conductores. Esto ya es más poderoso. Tiene más fuerza. Entonces influye también el número de los conductores. Por tanto, la fuerza será tanto mayor cuanto más sean los conductores que se encuentran en el campo magnético. Y tenemos un ejemplo. Si situamos 3 conductores, dice, Z que es igual a 3, en un campo magnético de inducción magnética 0.8 teslas, y hacemos circular por cada conductor una corriente de 12.5 amperes. Es la intensidad, por cada conductor va a circular eso. Y una longitud efectiva del conductor L igual 0.04 metros. La longitud que actúa será triple. Entonces, este ejemplo traten de resolver con el auxiliar. Él lo tiene resuelto, porque yo todo lo que está aquí, lo que se tiene que resolver, yo le he dado a él todo. Lo tiene él. Yo resolví todos estos ejemplos y él lo tiene. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a quedar en ese ejemplo. En la próxima clase vamos a ver una bobina de cosido por una corriente situada en un campo magnético. ¿Les parece? Me parece. Está bien, ingeniero. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a quedar. Y quería preguntar, el otro día una compañera se apareció por laboratorio. ¿Cómo se llama? ¿Está Jaldín, presente? ingeniera. Sí. ¿Cómo se llama? Jaldín. Fiorella Jaldín. Jaldín, ¿no ve? Sí. A ver, espera un ratito. Aquí tengo la lista. Es Presente. Jaldín Paz, Sí. Esa, ingeniero. Fiorella María, ¿no ve? Sí. Ya. Ok. Eso sería todo. Entonces nos vemos la próxima clase. Chao, Ingeniero. ingeniero. Ya. Se nos va a pagar ahora. Gracias. Gracias. Chao, chao.